buenas noches y gracias por acompañarnos en Telediario Estelar en este inicio de semana. Fabricio, ¿cómo estás? Bien, gracias María del Carmen. Amigos televidentes, buenas noches. De inmediato revisamos los titulares con los hechos que han marcado esta jornada. Frente al ingreso masivo de ciudadanos venezolanos al Ecuador, autoridades en la provincia del Carchi implementarán un plan de contingencia como una medida previa a la solicitud de la visa que regirá desde el próximo 26 de agosto. Esta tarde, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez, compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y presentó sus pruebas de descargo sobre las acusaciones en su contra. El segundo mandatario, Otto Sonnenholzner, participó en Quito en la suscripción del Acuerdo Nacional 2030 para el acceso a la justicia por una vida libre de violencia. En las noticias internacionales, más de medio centenar de muertos dejó un motín en una prisión de la Amazonía brasileña. Los 4 consejeros de Participación Ciudadana de mayoría exponen sus pruebas de descargo ante la Comisión de Fiscalización sobre las acusaciones que motivaron 3 pedidos de juicio político de los legisladores Yanine Cruz, Raúl Tello y Fabricio Villamar. Nuestra compañera Valeria Villarruel, desde la sede legislativa, nos entrega los detalles. Adelante, Valeria. A las 16:13 inició la comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez, quien presentó sus pruebas de descargo frente a 2 procesos de juicio político calificados por el Consejo de Administración Legislativa, CAL, por el supuesto incumplimiento en funciones y mentir en la presentación de documentación al Consejo Nacional Electoral para participar en la candidatura o postular al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. José Tuárez inició su intervención leyendo, y a veces con mucha dificultad, las respuestas a cada uno de los sustentos de estos procesos. Durante la comparecencia, Tuárez aseguró que no es representante de una orden religiosa y aclaró que no es cura sino un fraile dominico. La orden de exclaustración habría llegado desde Roma en abril pasado, cuando ganó la contienda electoral. El titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social negó que haya incumplido sus funciones sobre la conformación de una comisión que revise el nombramiento de los jueces de la Corte Constitucional. Dijo que las medidas cautelares interpuestas hicieron que nunca sesione esta. Y dijo a los asambleístas, a quienes le llamó mentes brillantes, que está siendo enjuiciado políticamente por antipatía y que no existe una razón para que se lleven adelante estos procesos en el Poder Legislativo. A esta hora continúa la sesión en la Comisión de Fiscalización. Falta la intervención de 3 consejeros, esto es Walter Gómez, la vicepresidenta Rosa Chalá y Victoria de Cintorio. Nosotros estamos pendientes de la información que se presente aquí en la Asamblea para nosotros poderles ofrecer los detalles en las próximas emisiones de Telediario. Buenas noches. Y 70 votos se requieren para el levantamiento de la inmunidad de la legisladora Viviana Bonilla para que sea investigada su supuesta participación en el caso Sobornos 2012-2016. La solicitud emitida por la jueza Daniela Camacho llegó la semana pasada a la Asamblea y será potestad del presidente Litardo ponerlo a consideración del Pleno. Tiene que ser conocido lo más pronto posible, toda vez que la próxima semana entre en vacancia legislativa la Asamblea Nacional. Para que se cumpla con el objetivo de la justicia, la Asamblea requiere de mayoría absoluta, es decir, 70 votos. Si el juez considera que existen los elementos suficientes como para pedirle a la Asamblea Nacional el levantamiento de la inmunidad, llegará la comunicación respectiva y aquí se procederá de acuerdo con la ley orgánica de la función legislativa. En análisis también está el cuestionamiento de si se requiere o no el pronunciamiento de la Asamblea, debido a que la supuesta participación de Viviana Bonilla en el caso Sobornos 2012-2016
se habría dado antes de que cumpla funciones como parlamentaria. Yo creo que en este caso la Asamblea tendrá que analizar correctamente y a lo mejor hasta abstenerse. Si el hecho se consumó antes de que sea legisladora, definitivamente no opera el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. En lo que ponen reparo los legisladores es que en dicho pedido se incluye autorización para vincular a Rafael Correa y a Jorge Glass. Supuestamente se cometieron estos presuntos ilícitos cuando era presidente y por eso hay el pedido. La Asamblea en ese caso tiene que decir, nosotros no tenemos competencia, proceda nomás. Y pese a que la Asamblea tiene 30 días para pronunciarse, se plantean resolver este caso antes del inicio del receso legislativo, previsto para agosto. Alexis Moncayo, Medios Públicos. La Fiscalía continúa con la recepción de las versiones en el caso Sobornos 2012-2016. Hoy acudieron los representantes de Concermin, empresa que figura como aportante al movimiento Alianza País, según el archivo de Laura Terán. 8 personas estaban citadas a rendir su versión libre y voluntaria para este lunes en el denominado caso Sobornos 2012-2016. Sin embargo, solo acudieron 4. Entre ellas, Edgar Salas, quien fue gerente de Concermin hasta 2016, y Ramiro Galarza, quien actualmente ocupa el cargo. Según los archivos encontrados en la computadora de Laura Terán, procesada en el caso, esta empresa comprometió recursos por $300.000. En los archivos se ven varios pagos por cruce de facturas por eventos artísticos. No bajo ningún concepto, eso es una aseveración que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sustento. La empresa ha cumplido siempre con los estándares y con los cánones que establece la ley. Ha sido enfático en determinar que no conoce a la señora Laura Terán, que es la que maneja estos registros, y no conoce esos pagos realizados a estas empresas. También ha dicho que no tiene conocimiento de los proveedores a los que se hace referencia en el archivo Arroz Verde Final. Entre las 22 personas que Fiscalía solicitó la vinculación al proceso en el que se investigan los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias por el presunto aporte de empresas contratistas con el Estado para Alianza País, están Salas y Galarza. Aquí está el señor Salas a rendir su declaración y poder aclarar estos temas que consideramos que no existe mérito para esa vinculación. Carlos Alvarado, hermano menor del exministro Vinicio Alvarado, debía comparecer esta jornada, sin embargo no acudió. Para este miércoles están citadas 13 personas a la Fiscalía General, entre ellas Doris Solís, quien deberá comparecer a las 14 horas. El nombre de la exsecretaria de Alianza País aparece en los documentos con 3 entregas de dinero en efectivo que superan los $600.000. Olga Velasco, Medios Públicos. 20 horas 18 minutos, la entrevista de esta noche es con Dora Ordóñez, subsecretaria general anticorrupción, con quien hablaremos sobre la recuperación de recursos económicos provenientes de actos de corrupción cometidos en el pasado. Buenas noches, Dora, gracias por acompañarnos aquí en Primera Impresión, en Telediario Estelar. Buenas noches, Fabricio, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ha marchado el trabajo de la Secretaría Anticorrupción durante estos meses? Bien, estamos 4 meses ya en gestiones en la Secretaría y bueno, hay algunas victorias tempranas que a nosotros también nos interesa informarle a la ciudadanía, algunos operativos que hemos podido coordinar con la Policía Nacional y varios otros estamentos del Estado y del Gobierno Central. Y claro, dentro del decreto que nos da la competencia, nos permite hacer esta coordinación con varias instancias. Hemos tenido algunos resultados positivos. El último fue un operativo en Ambato, en donde 14 personas han quedado detenidas. Obviamente están en proceso de investigación, de acuerdo a lo que la Fiscalía también ha argumentado, y nosotros también cooperamos con información que se requiere. Este caso se refiere a la desarticulación de esta banda que estaba liderada por una persona privada de la libertad que ofrecía la importación de vehículos y maquinaria pesada. Efectivamente, y están también involucrados 6 guías penitenciarios y 5 personas civiles que colaboraban desde afuera, pero el alias capitán, una persona privada de la libertad, era quien articulaba y llevaba adelante las actividades delictivas de esta banda, ¿no? Y claro, ahí se han requisado teléfonos celulares, dinero en efectivo, y obviamente todo esto consta como parte del expediente para la investigación. Bueno, este es un problema puntual en un centro de rehabilitación puntual, en el de la ciudad de Ambato. ¿Han logrado identificar otro tipo de problemas relacionados a actos de corrupción en otros centros de rehabilitación social del país? En otros centros no, porque además nosotros actuamos en función de una denuncia, ya sea de alguien que es parte de la institución o de alguna persona que ha sido víctima. Y en otros centros de rehabilitación no han existido denuncias. Sin embargo, en otras instituciones sí, Fabricio,
en este momento por cuestiones de investigación no podría decirlo, pero son cerca de 11 casos presentados ya a la Fiscalía y claro, tienen que ver con instituciones del Estado. Bueno, el Gobierno Nacional ha presentado cerca de 500 denuncias de corrupción a la Fiscalía General del Estado. ¿En qué medida la Secretaría Anticorrupción ha dado seguimiento a la resolución de estas denuncias presentadas por el Poder Ejecutivo? Nosotros tenemos una dirección de seguimiento de casos que está permanentemente en los juzgados, hablando con los jueces, pidiendo que avancen las investigaciones, porque lamentablemente en muchos casos se dilatan las audiencias, no se presentan los peritajes, existe necesidad de pruebas, por ejemplo, y lamentablemente no avanza la investigación. Eso creo yo que también tiene que ver con la necesidad de revisar la situación de los jueces, ¿no? Entiendo que para septiembre el Consejo de la Judicatura ha dicho que empezará este proceso de evaluación. Esperamos que se tengan resultados y que se pueda renovar parcialmente el Consejo de la Judicatura y los jueces. ¿Ustedes evidencian, advierten que hay serios inconvenientes en el manejo de la justicia en el país para poder dar solución a este tipo de casos denunciados por el gobierno, investigados por ustedes? Totalmente, ¿no? Tan es así. ¿Cuál es el problema principal ahí? Que no se sustancian los procesos, que no avanzan las diligencias, que los jueces retrasan las audiencias, las suspenden y lamentablemente en algunos casos hay desistimiento de las demandas y no avanza la investigación. Por eso la Secretaría, a través de su secretario Iván Granda, ha enviado varias comunicaciones solicitando al Consejo de la Judicatura, incluso pidiéndose recibido en Comisión General ante los vocales para plantear la necesidad, por ejemplo, de tener unidades anticorrupción en la Fiscalía, es decir, que reciban únicamente las causas relacionadas a delitos de corrupción. Bueno, doctora Ordóñez, hace algunas semanas la Secretaría Anticorrupción logró recuperar más de 18 millones de dólares producto de actos de corrupción. 13,5 de esos 18 millones están relacionados a casos vinculados a la empresa brasileña Odebrecht y 5 millones de acuerdo a la recuperación de varios bienes inmuebles, bienes de lujo que se obtuvieron también a través de actos de corrupción. Ahora entendemos que la Secretaría Anticorrupción también ha logrado recuperar más de 35 millones de dólares producto de la corrupción que estarían en paraísos fiscales o estarían en el exterior, puntualmente en Suiza y Panamá. ¿Cómo marcha la recuperación de esos recursos económicos? Más que recuperarlos, en el caso de los paraísos fiscales, están identificados, porque es necesario tener cooperación internacional y esa es una barrera que necesitamos superar. Las Naciones Unidas y el Banco Mundial están apoyando este proceso. Por ejemplo, en el caso de Petroecuador, hay cerca de 30 millones de dólares en Suiza, pero es necesario tener un convenio previo. Ya con la Cancillería estamos haciendo todas las gestiones para poder repatriar esos recursos que están en refugios seguros. Los 5 millones restantes están en Panamá. Están en Panamá, esos están ya identificados. Con Panamá existe mejor cooperación internacional, pero claro, hay procesos internos en cada país que también tienen que solventarse de acuerdo al debido proceso, ¿no? ¿Y de dónde provienen esos recursos económicos que han identificado ustedes? Del caso Petroecuador, en donde estuvo involucrado Carlos Pareja Yanuseli, y de ahí Alex Bravo y otros, y de ahí también, de ese mismo caso, 5 millones de dólares se han recuperado de bienes que están en varias ciudades y provincias del país, mansiones que por ejemplo están en la zona de San Borondón en Guayaquil, hay terrenos en Orellana, en Esmeraldas, en Pichincha, departamentos, y en las próximas semanas con Inmobiliar esperamos poder ya vender esos bienes que entren a subasta, que además tiene que ser una subasta pública y que claro sea un proceso transparente. Esos recursos regresarán al erario nacional sumados a los 13,5 millones de dólares del caso Topic y el presidente lo ha dicho categóricamente que se destinarán para pago de jubilación. Claro que sí. Bueno, se han identificado estos 35 millones en Suiza y Panamá, pero otro es el trámite para tratar de recuperar esos recursos. ¿En qué parte del camino van en ese proceso de recuperación de los recursos? En la implementación de un Plan Nacional de Recuperación de Activos. Pero para eso incluso, Fabricio, es necesario también aprobar una ley, la Ley de Recuperación de Activos y la de Extinción de Dominio, que la Asamblea tiene ya 3 iniciativas, pero lamentablemente todavía no empieza el debate. Nosotros hemos mantenido reuniones ya con la Asamblea, con el presidente, la presidenta de la Comisión de Justicia, y hay la intención de poder empezar a debatir este tema, que es complejo, hay que decirlo, pero también hay que contar con el apoyo de las diferentes bancadas para que la ley de extinción de dominio,
las reformas del COIP, que sé que están por entrar en los próximos días, que además permitirían tener un decomiso sin condena, es decir, no esperar que un juez termine de investigar una causa para poder devolverle al Estado bienes que sabemos son de origen ilícito. Eso ya se aplica en otros países y ha funcionado bastante bien. Por ejemplo, en Colombia, República Dominicana ya lo está aplicando, Panamá mismo y otros países en Europa, ¿no? Entonces es una figura que nos permitiría recuperar los recursos. Porque ¿qué dicen los ciudadanos? Ah, perfecto, tenemos 22 presos, 15 prófugos, pero ¿en dónde está el dinero que se llevaron? Toda la gente espera que tengamos resultados en ese sentido y estamos planteando este Plan Nacional de Recuperación en donde hay varias instituciones del Estado, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, el propio Ejecutivo, emprendiendo un gran esfuerzo. Estamos por suscribir un convenio y plantear ya una hoja de ruta. Muy bien, gracias doctora Ordóñez por la información. Gracias, Fabricio. Agradecemos a la doctora Dora Ordóñez, subsecretaria Anticorrupción, por ofrecernos detalles sobre el trabajo que cumple la Secretaría Anticorrupción en la lucha contra los casos de corrupción y también la recuperación de dineros mal habidos. 20:26. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más. Sigan con nosotros. Los representantes de los organismos de la función judicial se suscriben al Acuerdo Nacional 2030 para el acceso a la justicia por una vida libre de violencia. El evento fue presidido por el segundo mandatario, Otto Sonnenholzner. 342 casos de femicidios se han registrado en los últimos 5 años. Para disminuir estas cifras que se desprenden de la violencia y fortalecer el acceso a la justicia, las titulares de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General, entre otras autoridades, suscribieron el Acuerdo Nacional 2030. Por primera vez los órganos de la función judicial, así como del Ejecutivo, se reúnen para trazar una ruta conjunta que contribuya a vivir una vida libre de violencias frente a una problemática arraigada que depende de la voluntad y compromiso de todos y todas para cambiarla. La falta de especialización en los casos fue un tema recogido por la ciudadanía durante el diálogo impulsado por el gobierno, arista que se fomentará con este acuerdo. El deber de garantizar un servicio judicial imparcial, que cumpla en todo momento con los estándares internacionales de derechos humanos y mantenga sobre todo un enfoque de género. De su lado, la Judicatura detalló que hasta la fecha se han entregado 30 unidades especializadas contra la violencia a la mujer y en lo que resta del año se prevé inaugurar 8 más. Ustedes en el ejercicio y en el acceso a la justicia identifican servidores que tengan un mal comportamiento administrativo disciplinario, nos lo hagan saber, porque esa sí, es nuestra función. Este evento lo presidió el vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien destacó que hay cifras que se deben combatir, por ejemplo la de violaciones, pues se registran 11 diarias. Creada la Comisión Interinstitucional, gracias a este acuerdo podremos actuar más ágilmente en la siguiente fase de este acuerdo, el trabajo fuerte en prevención. ¿Cómo prevenimos que esto siga ocurriendo? En el marco del Acuerdo Nacional se han realizado 16 firmas simbólicas de los compromisos adquiridos y la participación de más de 3.000 representantes ciudadanos y del Estado para erradicar la violencia en el país. Olga Velasco, Medios Públicos. La red Socioempleo, el ministro de Trabajo y varias universidades en la provincia de Azuay firmaron convenios de cooperación para impulsar la creación de más puestos de empleo dirigidos a los jóvenes profesionales y habilitar una bolsa de empleo para concretar objetivos y aspirantes según el objetivo trazado. El afán es crear más fuentes de empleo con el sector privado como protagonista central. Así, el Ministerio de Trabajo está empeñado en facilitar a los empresarios herramientas gratuitas como procesos de selección de personal, publicación de ofertas laborales, evaluaciones psicométricas y de competencias. Nosotros damos esa oportunidad al empresario privado de que se ahorre que tenga un ahorro en estas evaluaciones psicométricas y de competencias que me parecen muy importantes por el manejo del talento humano. Con esa visión se firmaron convenios entre la red Socioempleo y los programas de empleo joven y Mi Primer Empleo con las universidades en la provincia de Azuay.
El fin es que los recién graduados puedan acceder al trabajo de manera inmediata. La idea es que se vaya construyendo una bolsa de trabajo, ¿no es cierto?, conjunta, de tal manera que nuestros estudiantes puedan tener acceso a información sobre los empleos que están disponibles en la ciudad, en el país. Como antecedente se tiene que para este año, 2019, se cumpla la meta de colocar a por lo menos 26,000 jóvenes a través de estos programas. Realizan las pasantías durante sus 6 primeros meses y obviamente, dependiendo de la posibilidad en la empresa, se queda a trabajar en el 7º mes. Nosotros aquí en la SUAY hemos tenido una colocación a través de estos programas de 1.823 personas. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos. La Alianza por los Jóvenes y su inclusión laboral busca generar alrededor de 1.500 empleos en este año y también fomentar los emprendimientos juveniles. Entre sus socios estratégicos se encuentra la Secretaría de Juventudes. La iniciativa Alianza por los Jóvenes nació como una propuesta de la empresa privada y se unieron 22 empresas de diferentes sectores económicos para generar posibilidades de empleo para jóvenes de entre 18 y 30 años. Uno de los temas importantes en el país es el nivel de empleo joven. Nosotros en esta alianza lo que pretendemos es buscar en el año 2019 alrededor de 1.500 plazas de trabajo o oportunidades de empleo para los jóvenes en el país, no solamente de empleo, sino también la posibilidad de que puedan hacer pasantías, la posibilidad de tener becarios. El otro pilar del proyecto es el desarrollo de capacidades vinculando a los jóvenes a las empresas. Ellos pueden estudiar 3 meses, profundizar en los temas técnicos. En nuestro caso tenemos tecnólogos en alimentos, por ejemplo, en un instituto en Guayaquil. Ellos estudian por 3 meses y trabajan otros 3 en Nestlé. El desempleo afecta a los jóvenes ecuatorianos y por ello la empresa privada y el gobierno buscan apoyar opciones laborales para este grupo. Así lo explica Elías Tenorio, secretario de Juventudes. No solo son las 1.500 oportunidades para contratar, sino que son 13.000 oportunidades para que jóvenes puedan formarse, capacitarse. Tenorio destaca que el desarrollo de capacidades para los jóvenes es importante, ya que los prepara con nuevas competencias para emprender y tener su propio negocio. Es lograr que el joven tenga capacidades distintas, porque evidentemente esa persona comienza a trabajar bajo presión, porque todos los días va a tener que trabajar, porque sabe que va a tener que pagar una nómina. Asimismo, que tiene que trabajar en equipo. En agosto se dará un primer balance del proyecto Alianza por los Jóvenes. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. En la provincia del Carchi se implementará un plan de contingencia ante el aumento migratorio de ciudadanos venezolanos, como una medida previa a la solicitud de la visa. Aplicar un plan de contingencia es parte de los mecanismos que se ejecutarán en Rumichaca ante el incremento de migrantes venezolanos, luego del anuncio del gobierno ecuatoriano de solicitar la visa. Nosotros estamos convocando a la mesa de movilidad para tener ya un plan de contingencia establecido. Las autoridades convocan a organismos estatales e internacionales para atender a los viajeros. Actuar y operar también conjuntamente con los organismos internacionales, esto con lo que es la cooperación en cuanto se refiere a ONGs. En Venezuela, para obtener la visa se tardan hasta 1 año y tiene un costo de $400, un trámite que para los migrantes es complicado conseguir. Uno pasa con una visa, un pasaporte, una cédula, no tiene que pagarle allá a la gente para que le pueda dar ese documento. Pagando, dudosamente te llegue en meses. Es difícil y por eso hay muchas personas que se vienen sin ese dicho documento. En Venezuela no se puede solicitar nada. Muchos vienen caminando. Ecuador permite el ingreso a los venezolanos con la presentación de la cédula de identidad, pero a partir del 26 de agosto lo harán con la visa, documento que tendrá un plazo de 2 años. Lucy Jiménez, Medios Públicos. Desde el sector social, el gobierno nacional define planes de atención a ciudadanos venezolanos en condición de vulnerabilidad. Asimismo, se afinan detalles con lo relacionado a la visa humanitaria de permanencia temporal. Los extranjeros que radican en Ecuador con documentos formales creen que el visado es necesario. Aunque tiene título de licenciado en Educación Integral, Roosevelt Contreras lavó platos, vendió comida a domicilio y hace 1 año regularizó su situación migratoria para poder trabajar formalmente en Ecuador. Hemos visto que personas salen por desesperación, pero se encuentran con una situación acá muchas veces más difícil porque tienen que estar en la calle. Sabemos que el grupo de personas es grande y que para las autoridades ecuatorianas se les hace difícil y buscan ayudarnos, pero que todos nos regularicemos, es lo importante.
En 2017 abandonó Venezuela y ahora trabaja como técnico de atención a personas vulnerables en una fundación adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Nosotros pudimos regularizarnos y hoy estar trabajando acá de una manera más estable. Roosevelt forma parte de los 330.000 ciudadanos venezolanos que viven en Ecuador. Logró estabilizar su permanencia, no así otros extranjeros, quienes en unos casos trabajan al margen de la ley y en otros mendigan en las calles y a quienes no es tan fácil atender con servicios estatales, según explica Amanda Arboleda, directora del Distrito Centro-Sur del MIES. Y hemos hecho un levantamiento de información de una fuerte presencia de chicos en calle con sus padres en situación de mendicidad. Más adelante se puede abrir un servicio específico para los chicos que a partir de los 3 años requieran una atención específica del ministerio. Un plan que busca ejecutarse a la brevedad posible mientras se definen las condiciones para que los ciudadanos extranjeros regularicen su estatus en Ecuador mediante la visa humanitaria permanente. César Eduarte, Medios Públicos. Y es momento de hacer una breve pausa en Telediario. Les recordamos que pueden seguirnos en Facebook y Twitter como Telediario S. Y también a través de nuestra página web www.ecuadortv.es. Sigan informados por nuestros canales digitales y redes sociales. Quito puso los primeros cimientos para convertirse a mediano plazo en la primera ciudad inteligente del país. El Ministerio de Telecomunicaciones garantizó la conectividad suficiente a través de Internet para que la cotidianidad de sus habitantes se desarrolle bajo la innovación y eficiencia de servicios. En poco tiempo, aseguró el alcalde Yunda, en Quito se podrá desde un teléfono celular reservar un sitio de parqueo en los espacios manejados por el Cabildo, o a su vez, saber con precisión qué tiempo demora en llegar un bus de transporte público a la parada donde usted se encuentra. Estas y demás iniciativas ya se piensan aplicar como consecuencia de la ejecución de la Estrategia Ecuador Digital que impulsa el Ministerio de Telecomunicaciones. Con ello, el ciudadano a través de la conectividad y uso masivo de Internet ganará tiempo con trámites y servicios que pueden hacerse en línea. Estamos empeñados en eliminar los peajes a través de dispositivos electrónicos. Ya usted pasa el número de veces por el peaje y le llegará a su estado de cuenta. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, destacó en el marco de la firma del convenio de cooperación con el municipio de Quito que la capital se encamina a ser la primera ciudad inteligente del país. Es decir, que se pueden hacer gestiones con Internet de alta velocidad desde el transporte público o que, por ejemplo, a través de los canales de televisión de señal abierta se puedan emitir mensajes de seguridad o prevención de manera instantánea y en tiempo real. Y el objetivo es que el acceso a la tecnología sea universal. Por eso hemos decidido renegociar todos los contratos actuales con las telefónicas que son las responsables de dotar de infraestructura a todo el país. Y que esa inversión, que son cerca de más de 1.100 millones de dólares, sea reinvertida en el sector. Esto no será inmediato, pero ya se trabaja en ello. Ecuador Digital es el medio para que no solo Quito, sino todo el país sea innovador, moderno y competitivo. Javier Ceballos, Medios Públicos. El municipio de Quito prevé asfaltar 110 kilómetros entre septiembre del 2019 y abril del 2020. Esto como parte del plan de pavimentación intensiva de la ciudad. En total son 110 kilómetros de vías que serán intervenidas por el municipio de Quito entre el 1 de septiembre de este año hasta abril del 2020. Esto como parte del plan de pavimentación intensiva de la ciudad, que comprenderá 70 kilómetros en el sur de Quito y 40 kilómetros en el norte. Entre las vías que se intervendrán al sur de la capital constan la avenida Mariscal Sucre, la avenida Javí, la Teniente Hugo Ortiz, las avenidas Napo y Alonso de Angulo, la avenida Simón Bolívar, entre otras. Mientras que al norte de la capital se planifica intervenir conexiones importantes como la avenida 6 de diciembre, Eloy Alfaro, de la Prensa, Naciones Unidas y Orellana en varios puntos. Debido a que estos trabajos se los realizará casi de forma simultánea y con el objetivo de evitar carga vehicular, el alcalde de Quito anunció la ampliación del pico y placa a 12 horas diarias y que se incluya los taxis en esta medida. Los taxis ya hemos conversado con varios de sus representantes, también ese día pueden utilizar para hacer mantenimiento, ese día pueden utilizar para hacer otras actividades.
Yunda solicitó la colaboración de todos quienes habitamos en Quito para reducir los problemas de movilidad que generará la repavimentación. Todos tenemos que sumarnos para que podamos tener una movilidad aceptable con los trabajos de repavimentación. Los trabajos, que tendrán una duración de 8 meses, se los realizará en 187 barrios con una inversión de $41.5 millones. Paco Urbina, Medios Públicos. En Machala, provincia de El Oro, la Asociación de Bananeros Orenses capacitó a los productores sobre las medidas de bioseguridad para prevenir el hongo Fusarium raza 4. En la jornada se impartieron estrategias de manejo de los diferentes cultivos de banano. Recomendaciones a los agricultores y la aplicación de prácticas sostenibles para resistir el ataque del hongo Fusarium raza 4 se dieron a conocer a través de una capacitación. Ser estrictos y disciplinados en monitoreo de plagas, enfermedades, malezas, que van a predisponer básicamente a nuestro cultivo a ser sensible al potencial evento de la enfermedad que se nos está acechando. El espacio fue propicio para socializar el avance del primer debate de la ley del banano y sus alcances. Pero sí vemos una ley facilitadora de procesos, es integral, integradora, una ley que ha recogido los insumos de todos los eslabones de la cadena y que ya fue aprobada en primer debate. Asimismo, la asambleísta Mercedes Serrano estableció un compromiso con el sector bananero para agilitar desde la función legislativa este proceso. Para que esta ley salga en segundo debate y sea aprobada en beneficio no solamente del productor, sino de toda la cadena productiva del banano. Cuenten conmigo para eso. El encuentro contó con la participación de representantes del Ministerio de Agricultura, Senagua y Agrocalidad. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. 2 personas se encuentran desaparecidas luego de ser arrastradas junto a su vehículo en la vía Papayacta-Baeza. Los habitantes de 3 provincias amazónicas anuncian manifestaciones ante la falta de mejoras en esta red vial estatal que comunica a Quito con esta parte del país. Las familias Ceballos y Jiménez piden que se continúe con la búsqueda de sus seres queridos, quienes desaparecieron la noche del último 24 de julio de 2019, tras ser arrastrados por un aluvión en el sector Yaguana vía Papayacta-Baeza al norte de Napo. Que no es la primera vez que sucede esto y que se quede ahí esto, sino que nos ayuden ya para que no haya tanto dolor en mi familia. Los rescatistas encontraron el automotor en el que viajaban y una parte de un cuerpo humano. Las autoridades del Cantón Quijos piden al gobierno nacional atiendan esta emergencia. Para que también todos los turistas que vengan, no solo al Cantón Quijos, sino al resto de la región amazónica, pues tengan ese aspecto en el cual ellos les permita retornar nuevamente. Hoy creo que un 100% de la población está molesta con el gobierno nacional, por cuanto no se han establecido no las alarmas, sino los requerimientos para habilitar en forma inmediata estos sectores. A esto se suma la preocupación de los comerciantes de Quijos y El Chaco en Napo, al igual que de las provincias Orellana y Sucumbíos. Ellos ya cuantifican las pérdidas por el mal estado de las vías que une a esta parte del país con la capital del Ecuador. El llamado a todas las autoridades, no solamente de la provincia, sino el llamado al gobierno nacional. Es por ello que no descartan realizar manifestaciones para pedir al gobierno atienda sus requerimientos. Desde ya anuncian una masiva concentración en esta semana en la ciudad de Baeza de Quijos, provincia de Napo. Juan Sarmiento, Medios Públicos. Al menos 57 privados de libertad murieron en el norte de Brasil luego de un enfrentamiento entre bandas rivales ocurrido en la cárcel de Pará, en la Amazonía brasilera. Se conoció que a 16 de los fallecidos les cortaron la cabeza con armas artesanales y con machetes. El motín dejó además un número no contabilizado de personas heridas y también 2 oficiales de custodia retenidos, quienes después de negociaciones fueron liberados. Y en Rusia, opositores denuncian un posible envenenamiento de uno de sus líderes en prisión. Los detalles de esta y otras importantes noticias en el siguiente resumen internacional. El gobierno de la ciudad de Maiduguri, Nigeria, confirmó que 65 personas fueron asesinadas y 10 resultaron heridas por miembros del grupo extremista Boko Haram.
El ataque ocurrió durante un funeral. El gobernador local insistió en su compromiso de proteger las vidas de los habitantes de la región y rechazó enérgicamente el ataque, uno de los más letales en lo que va del año. Más detenciones ocurrieron en relación al posible envenenamiento que sufrió en prisión el líder opositor ruso Alexei Navalny. La abogada del activista denunció que, contrario a la versión oficial, el opositor no tenía alergias conocidas antes de su encarcelamiento, mientras otro de sus médicos de cabecera afirma que el joven ruso no recibe atención adecuada. 6 personas perdieron la vida y al menos 40 resultaron heridas en la región de O'Higgins, en el centro de Chile, luego de que un autobús de 2 pisos se volcara en la carretera. Las autoridades locales investigan las causas del accidente, que pudo estar relacionado con la lluvia registrada la noche del domingo. Un hombre de 26 años ingresó a una comisaría de Nueva York, Estados Unidos, armado con un cuchillo y pidió a los agentes que le disparen. El hecho fue registrado por las cámaras de vigilancia del establecimiento. El jefe de policía local destacó el buen trabajo de los oficiales, que utilizaron descargas de pistolas eléctricas para neutralizar al sujeto, del que se supone sufre trastornos emocionales. Fernanda Vera, Medios Públicos. Y con este completo resumen internacional finalizamos la presente emisión de Telediario Estelar. Gracias por acompañarnos y continúen en nuestra sintonía.